doctor García. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a los madrugadores del día de hoy que vamos a tratar pues de hacer una charla que sea un poco amena. Bueno, entonces la charla pues que se había asignado era el seguimiento ecográfico de la gestación gemelar y en estos 20 minutos vamos a tratar de revisar cómo hacemos el seguimiento de estas gestaciones gemelares y realmente cuando uno ve el título pues piensa que es una charla dirigida solamente a las personas que hacen ecografía, pero realmente lo que siempre les digo es que esta charla o el seguimiento de la gestación gemelar o sea, es todos los que tenemos que ver de una u otra manera con el cuidado de las gestaciones gemelares, debemos ser auditores de estas ecografías, debemos revisar las imágenes y familiarizarnos un poco con las imágenes que nos envían de ecografía para muchas veces incluso verificar que las cosas estén adecuadamente. En el curso precongreso, entonces hablábamos de 10 puntos claves que se deberían tener en cuenta en el seguimiento de la gestación gemelar. Digamos, vamos a leerlos rápidamente, y es que los gemelos son comunes, establecer la edad gestacional adecuada es un punto importante, determinar la cronicidad es un aspecto crítico, el tamizaje de malformaciones, la evaluación de la longitud del cervix, etcétera, que vemos a continuación. Entonces, cuando uno mira que los gemelos son realmente comunes, entonces uno y le muestran esta gráfica que solo corresponden al 1 al 3%, entonces uno diría, no, pues realmente es algo, o sea, los gemelos son muy extraños y no tenemos pues que es un tema que lo podríamos pasar de largo sin ningún impacto, pero cuando vemos los números y vemos los números de nuestros, o sea, los que tenemos acá, y estos son estadísticas del DANE para el 2013, en Colombia teníamos alrededor de casi 11.500 embarazos múltiples para ese año, y solo aquí en Bogotá para este año eran casi alrededor de 2.000 embarazadas o de 2.000 gestaciones múltiples que estaban caminando en la calle, y esto es de gran importancia porque es en este pequeño grupo de pacientes donde se va a concentrar gran parte de la patología y mucha parte de esta patología en la que podemos tener alguna intervención para modificar la evolución y la historia natural del mismo. Entonces, el primer punto en la evaluación ecográfica es establecer la edad gestacional. Y para empezar pues el seguimiento, o sea, este punto es importante porque con esto vamos a lograr dirigir, o sea, digamos, programar correctamente las pruebas de screening y las pruebas diagnósticas, vamos a poder valorar más adelante el crecimiento y vamos a poder hacer una programación adecuada del nacimiento. Entonces, esto parte con la obtención de un CRL en el primer trimestre, que es la medida más fiable para establecer la edad gestacional en los gemelares. Ocasionalmente podemos encontrar que los gemelos son de diferente tamaño, hay una discordancia en su CRL y vamos a tomar la medida, la longitud más grande para establecer la edad gestacional de una manera más adecuada. El punto más crítico de la evaluación ecográfica de la gestación gemelar en el primer trimestre es determinar la corionicidad. Yo creo que esta es o sea, si uno quiere hacer algo, o sea, o quiere hacer una buena intervención, determine adecuadamente la corionicidad en el primer trimestre, y para determinar la corionicidad son dos signos muy simples que los vemos en ecografía, y es este que es el signo lambda, en el que vemos cómo la placa corial se introduce acá o se fusiona y veamos como que se metiera aquí entre las membranas y nos da este signo, mientras que en la gestación monocorial vamos a ver el signo T, que es el signo que nos va a identificar las gestaciones monocoriales. Estos dos videos que traigo a continuación pues muestran cómo, cómo se ve, o sea, cómo se ve el signo lambda, cómo se forma, cómo vemos dos placentas que se fusionan acá, y entonces si nosotros vemos este signo, pues ya sabemos que estamos frente a una gestación bicorial. Al contrario de cuando vemos esta imagen, y esta imagen hacemos un barrido ecográfico en el que encontramos que es una sola masa placentaria y que es una membrana en la cual no vemos este hallazgo, el que entran las membranas, y
en este caso estamos convencidos que estamos ante una gestación monocorial. No debemos dejar pasar el primer trimestre, porque en el primer trimestre es cuando vamos a tener una posibilidad de hacer un diagnóstico adecuado de la corionicidad casi en la totalidad de los pacientes. No tengamos miedo, no tengamos la duda de llamar al compañero y decirle, o sea, si tenemos dudas con la corionicidad, llamemos a alguien que sabe, volvamos a citar a la paciente, pero no dejemos pasar ese primer trimestre, que es una oportunidad que no la vamos a volver a tener para hacer un diagnóstico adecuado de la corionicidad y que, como les decía, es probablemente el punto más importante del seguimiento ecográfico. Esto le puede cambiar el pronóstico a unos gemelos. Y además de cambiarle, ¿y por qué les va a cambiar el pronóstico? Es porque de aquí, de ese punto, va a depender el seguimiento que vamos a hacer de estos gemelares. Entonces, esto es más o menos el esquema que utilizamos para hacer el seguimiento ecográfico de la gestación bicorial. Si ustedes ven, esto ya es después del primer trimestre, si ustedes ven no difiere mucho, solamente al final del seguimiento ecográfico que hacemos en las gestaciones únicas, y adicionamos la longitud cervical, aunque sabemos que el tamizaje del cervix en los embarazos gemelares es bastante controvertido, pues hasta el momento no hay una intervención que nosotros, o sea, que tenga una evidencia suficiente para prevenir el parto prematuro en estas gestaciones que, como sabemos, hasta un 50 o un 60% de ellos van a nacer prematuramente, pero probablemente hacer la longitud cervical nos va a permitir dar una consejería o dar o de modificar de pronto el plan de seguimiento y de cuidado obstétrico de estas pacientes. Entonces, acá tenemos el otro tipo de gestación que corresponde a la gestación monocorial y que más o menos va a ser un cuarto de las gestaciones gemelares. Y en este tipo de placentación es donde radican las complicaciones que son propias de los embarazos monocoriales y que tienen que ver con unas características o unas particularidades de la placenta, y las cuales son que comparten una masa placentaria. Estos territorios placentarios son diferentes. Las inserciones de los cordones también van a condicionar el desarrollo de algunas de estas cosas, y las comunicaciones arteriovenosas o venoarteriales o arterioarteriales, que son los que van a modificar la evolución de este tipo de gestaciones y que nos van a llevar a que se presenten estas complicaciones que son específicas de las gestaciones monocoriales, como la restricción selectiva del crecimiento, el síndrome de transfusión fetofetal, la secuencia anemia policitemia o TAPS y la secuencia de perfusión arterial reversa o TRAP, que se irán desarrollando a lo largo de la mañana. Entonces, en el primer trimestre, en las gestaciones monocoriales, nosotros ¿qué tenemos que descartar de entrada? Entonces, uno, tenemos que ver que este video no se ve muy bien, pero lo que se está observando acá es la presencia de unos siameses, ¿cierto? Son gemelos que están unidos por el tórax y el abdomen. Entonces, esto ya lo debemos haber diagnosticado y ya haber quedado resuelto en el primer trimestre. Lo otro son la presencia de malformaciones discordantes, como es este caso de una anencefalia en un embarazo que es una malformación discordante, o la presencia de la perfusión arterial reversa, y que en cualquiera de estos casos, en el momento de encontrarlo, lo que nosotros tenemos que hacer es derivar este paciente a una unidad de medicina materno-fetal con un centro de terapia fetal asociado, en el que podamos hacer algún tipo de terapia, principalmente en los casos de TRAPS o de perfusión arterial reversa en uno de los gemelos, que también lo hemos conocido como el gemelo acárdico, y que consiste pues en el desarrollo de un tejido embrionario en ausencia de un polo cardíaco, y este gemelo se perfunde a través del gemelo bomba de manera reversa por una arteria umbilical. Entonces, en estos casos hay posibilidad de que si remitimos a esta paciente,
en un momento adecuado en el que todavía el gemelo bomba o sea, tenga posibilidades, nosotros podemos hacer un tipo de terapia como una oclusión del cordón y con esto mejorar de manera importante el pronóstico de estos gemelos. Ahora bien, entonces vamos a mirar esto que es el protocolo de seguimiento, ¿cierto? Entonces ya en este momento hemos descartado las condiciones de primer trimestre, o sea, los gemelos siameses, el TRAP o las malformaciones discordantes, y ya las hemos derivado a los centros de medicina materno-fetal, donde se pueda ofrecer un diagnóstico, un seguimiento y una terapia probablemente. Y entonces este es el protocolo que está propuesto por el Hospital Clínic de Barcelona y que más o menos, o sea, tiene algunas diferencias con los diferentes protocolos que hay a lo largo de las diferentes sociedades, como el Reino Unido, incluso como la Sociedad Americana de Terapia Fetal. Y entonces, ¿qué incluye básicamente? ¿Qué? Un seguimiento ecográfico cada 2 semanas. Es lo primero que debemos tener en la cabeza, o sea, embarazo gemelar monocorial diagnosticado, entonces ya sabemos, cada 2 semanas necesita un seguimiento ecográfico. Ese seguimiento ecográfico, ¿dónde lo debemos hacer? El seguimiento ecográfico lo debe hacer cualquier persona que esté entrenada para detectar tempranamente las complicaciones y que lo haga de una manera apropiada. Vamos a estar vigilando las biometrías, vamos a estar vigilando probablemente aquí entre la semana 14 a 18 los líquidos amnióticos, la vejiga y la circunferencia abdominal, y a partir de las 26 semanas para diagnosticar las complicaciones tardías, entonces vamos a adicionar un Doppler para hacer el diagnóstico de la secuencia anemia policitemia y la longitud cervical, como lo habíamos comentado previamente. Entonces, si esto o sea, el mensaje que quiero que quede de esta charla es que necesitan estos gemelos una valoración ecográfica cada 2 semanas por una persona con el entrenamiento suficiente para detectar las complicaciones. ¿Y qué vamos a hacer entonces en esa valoración? O sea, siempre que pongamos el transductor y siempre que vamos a valorar estos gemelos, entonces, vamos a valorar el líquido amniótico. Entonces, decimos, la pregunta que nos tenemos que establecer es, hay una columna de líquido amniótico mayor de 8 centímetros en uno de los sacos y más una columna de líquido amniótico menor de 2 centímetros en el otro saco. Entonces, si la respuesta a nuestra pregunta es sí, y estamos encontrando una columna de líquido amniótico muy grande en uno de los gemelos y otra columna muy pequeña en el otro gemelo, estamos ante un síndrome de transfusión fetofetal y en este momento se deben prender todas las alarmas, ¿cierto? En ese momento se deben prender todas las alarmas. ¿Para qué? Para poder derivar esta paciente a un centro de terapia fetal, y lo debemos hacer con urgencia. Desafortunadamente, ¿qué es lo que nosotros vemos o qué es lo que nosotros nos encontramos? Estas pacientes empiezan a dar vueltas y entonces alguien lo vio y le pareció que era un monoamniótico, que es la historia más clásica, que alguien lo pensó, entonces lo vuelve y lo cita dentro de 1 semana para verlo. Y ya cuando llega el feto, los fetos a la siguiente semana probablemente ya nacieron, ya se murieron. Entonces, este es el siguiente mensaje que quiero dejar en esta charla, y es, si vemos estos signos, o sea, no vea nada más, o si tiene dudas que no tiene, derive a esa paciente a un centro de terapia fetal, que probablemente con esa acción usted le está salvando la vida a esos bebecitos. Si la respuesta a esta pregunta es no, y los líquidos amnióticos están por debajo de una columna, por debajo de 8 centímetros, la otra por encima de 2, entonces lo que nosotros vamos a pasar es a la siguiente pregunta, y es, hay un peso de los bebés, peso fetal estimado de uno de los bebés por debajo del percentil 10, con una discordancia de más del 25% en el peso fetal estimado. Si la respuesta a esta pregunta es sí, entonces nosotros estamos enfrente de la siguiente patología más frecuente en las gestaciones monocoriales, y que es la restricción selectiva del crecimiento, y que esta patología propia de los gemelares pues tiene su origen en una distribución anormal de los territorios placentarios, y su historia se ve modificada por la presencia de comunicaciones vasculares, los cuales hacen que tengan un comportamiento un poco diferente a las restricciones en las gestaciones únicas, y entonces en este caso también debemos derivar prioritariamente a una unidad de medicina materno-fetal. Esta, si quieren, no la manden tan rápido como mandaran la otra, pero
pero mándenla prioritariamente en el Centro de Medicina Materno-Fetal o Terapia Fetal, donde se evalúe el caso, donde se clasifique y donde se dé una asesoría y eventualmente se pueda ofrecer algún tipo de terapia fetal que cambie también el pronóstico de estos gemelos. Si la respuesta a nuestra pregunta fue no, entonces ahora vamos a la siguiente pregunta, y entonces es, que ya esto ya es probablemente más avance, como lo veían, a partir de las 26 semanas, y es si el pico de velocidad sistólica de los gemelos, ¿cierto? Y aquí pues tenemos al profesor Mari, que fue el que nos trajo todo esto. Entonces es, si vemos un pico de velocidad sistólica en uno de los gemelos por encima de 1.5 múltiplos de la media, o sea que está anémico, y el otro gemelo tiene un pico de velocidad sistólica que está por debajo de 1 mom, entonces si la respuesta es sí a esta pregunta, estamos ante una secuencia anemia-policitemia, que es una de las complicaciones que se pueden presentar en este tipo de embarazos y que se caracteriza por la presencia pues, de grandes diferencias en las concentraciones de hemoglobina, como en este par de gemelos que tenemos un feto muy anémico y tenemos un feto policitémico, y que su origen va a estar en la presencia de algunas comunicaciones arteriovenosas muy pequeñas y comunicaciones arteriovenosas muy pequeñas y marginales, que van a llevar a una transfusión lenta y a una diferencia bastante importante en los niveles de hemoglobina, y que es susceptible de diagnosticarse por medio del uso del Doppler de la arteria cerebral media en estos gemelos, y que también debemos enviarlos para hacer un adecuado seguimiento y probablemente ofrecer algún tipo de terapia también a estos gemelos. Si la respuesta a nuestra pregunta fue no, entonces vamos a continuar el seguimiento y estamos ante un embarazo gemelar monocorial que no tiene ninguna complicación, ninguna de las complicaciones que acabamos de decir, que son las más frecuentes, y que vamos a poder continuar con este embarazo hasta alrededor de las 36 semanas, donde vamos a finalizar el embarazo y donde y la vía del parto pues la vamos a definir según las condiciones. Entonces, con esto nosotros, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta charla? Entonces, uno es que esta imagen es una imagen que quiero que se lleven en la retina y que quiero que cada vez que vean un informe de ecografía, miren la foto, y si tienen dudas, pidan una nueva valoración. Que no dejemos pasar el primer trimestre, que es el tiempo más crítico para donde podemos hacer este diagnóstico y donde lo podemos, y como ustedes vieron a lo largo de la charla, va a condicionar de manera importante el seguimiento y el manejo de estos gemelos. Que una vez hagamos el diagnóstico de gestación monocorial, apliquemos el algoritmo, o apliquemos pues este plan de seguimiento, y que el mensaje es, o sea, si no sepan qué tipo de ecografía se va a hacer, entonces que sea cada 2 semanas y que sea idealmente por personal entrenado. Pues lo que se recomienda, las guías, que se haga en centros donde haya unidades de gemelos, pero si el que lo haga y lo haga bien, lo puede hacer. Estos embarazos gemelares necesitan un seguimiento estrecho, necesitan personal entrenado, ojalá en unidades de medicina materno-fetal, para que permita hacer el diagnóstico precoz de las complicaciones, y de ahí la importancia para hacer una derivación oportuna, y en los casos en los que esté indicado hacer un tratamiento inmediato que permita cambiar la historia natural que vemos todos los días en los servicios de urgencias, y es bebés, mamás con embarazos gemelares que les empezó a crecer mucho la barriga y tuvieron un parto prematuro, o gemelos que llegaron muertos, o gemelos que llegaron y que nacieron y después tenían una lesión neurológica. Entonces, si nosotros aplicamos todo este plan de seguimiento y este plan que va dirigido sobre todo a la gestación monocorial, que es donde se centra el grueso de la patología de estas pacientes, hoy en día tenemos donde enviarlas en casi todas las ciudades, y esto va a permitir que tengamos los más beneficiados de la aplicación de estas, son los niños y sus familias, que van a llegar en la mayoría de los casos a un muy buen término. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.